Este trabajo se hace para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la licenciatura en Psicología. El trabajo es sobre el concepto de género en una actividad grupal para el módulo 614 de la materia Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica, del grupo 9613 para el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Las alumnas que hicieron este trabajo son Elizabeth Lorena Ceballos Juárez y Laura Leticia Bustos Rodríguez. En este trabajo se tratará la definición de género y metodología, el género y conocimiento, género, conocimiento y metodología, entrevistas, y también se hará referencia a la bibliografía utilizada para desarrollar este trabajo. En cuanto a la definición de género, diremos que la condición de género se refiere a las diferentes perspectivas y posiciones de vida que enfrentan los hombres y las mujeres, en virtud de los estándares establecidos por la ancestral tradición cultural, que muchas veces impone a las mujeres situaciones de discriminación, opresión, subordinación, sumisión, sexismo, etc., como una circunstancia que forma parte de un orden natural. El género está determinado por la cultura y por la adaptación o integración a instituciones sociales como seres activos, pensantes y con emociones. En la metodología, Delgado afirma que la metodología para investigar sobre la condición de género ha sido la cuantitativa y la cualitativa. Los métodos cuantitativos han servido como base para construir leyes que tratan de regular los comportamientos. Los métodos cualitativos han permitido el estudio de los detalles de procesos personales de adaptación e integración a instituciones sociales bajo un punto de vista neutral, considerando los significados atribuidos a los conocimientos y al pasado, buscando explicaciones y significados del comportamiento humano, desarrollando análisis de posibles relaciones inequitativas de género. La combinación de ambos métodos ha permitido profundidad en el análisis y una visión más amplia binocular que permite generar situaciones y posibles impactos en la política de intervención. La metodología de investigación con perspectiva de género requiere un compromiso feminista para elaborar hipótesis, recopilar datos, analizar e interpretar resultados con la finalidad de modificar las relaciones inequitativas de género. El método feminista es la investigación que tiene como objetivo de estudio particular a las mujeres, los hombres o la importancia del género. Su objetivo es mejorar la condición de las mujeres. McCarl describe el método feminista como contextual, socialmente relevante, abierto al medio ambiente e incluso a las emociones. La característica principal del método feminista es que es una propuesta ante todo política, ya que busca la transformación del statu quo. Es utilizado en las ciencias sociales y humanidades y también expresa la relación entre política y ciencia. El concepto hacia las mujeres desde hace siglos, según Castellanos 2005, nos muestra como seres inferiores sin derecho a opinar y a estudiar. No pueden desempeñar cargos políticos por falta de su inteligencia. Su único lugar es el hogar. Son tratadas como un objeto sexual. En caso de estudiar, son más encaminadas a las carreras femeninas. Solo pueden desempeñar ciertas actividades y no pueden intervenir en las actividades masculinas y deben decidir entre la familia o el ámbito profesional. Esas exclusiones, restricciones, rechazos y expulsiones en las mujeres en la educación
y en su ámbito profesional, social. También se encuentra ligada a la ley federal para prevenir aquí en México la discriminación. Su principal objetivo es promover la igualdad de oportunidades y de trato, y su cuarto artículo tiene definida la conducta discriminatoria como toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Es decir, por ningún motivo se debe discriminar a nadie, absolutamente a nadie, y mucho menos seguir con esa violencia de género. Para comprender un poco más, hablaremos de la definición de algunos conceptos. En este caso, la discriminación es el trato de inferioridad en una colectividad a ciertos miembros de ella. Aquí únicamente no se basa la discriminación en las mujeres, sino también en las minorías, clasificadas por clases, etnias o preferencias sexuales. Para Sala Mears, un discurso políticamente correcto se caracteriza por una atención excesiva a las sensibilidades de quienes son vistos como diferentes a la norma, como los gays, lesbianas, mujer, gente de color, discapacitados. En 1993, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos realizada en Viena, se reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación a los derechos humanos. Cristina Palomar, por otro lado, afirma que la violencia de género es una red de signos, prácticas, tradiciones que da lugar a juegos de poder generados por las prácticas cotidianas e institucionales. Ya hemos visto que esto viene desde muchos siglos atrás. De eso hablaremos un poquito más adelante. Lawrence Henry Summer, ex asesor economista de la Casa Blanca, en el 2005 afirmó que las mujeres no pueden estar en las universidades porque no quieren y porque no pueden. Él lo ve como que no pueden dividir su vida familiar del trabajo profesional satisfactoriamente, y esto a su vez pues les resta desempeño laboral, y que es por eso que no pueden tener el mismo salario que los hombres, que tienen menos acceso a los recursos, y es por ello que no pueden alcanzar un nivel alto en una empresa. Es por ello que también les excluyen de la toma de decisiones empresariales. Summer también denota diferencias importantes que las alejan de estudiar las ciencias e ingenierías y las acerca a estudiar las carreras que son clasificadas como feministas. Es por ello que tienen menor disponibilidad para cumplir una jornada larga por su vida familiar, porque tienen que decidir entre la vida familiar o la vida laboral, que no pueden tener y desempeñar ambas, porque al final del día, a pesar de que la mujer cumpla una vida profesional, tiene que llegar a casa y desempeñar sus funciones de su vida familiar. No pueden separarlas. Entonces por ello que ahí él denota que simplemente para él la mujer debe de quedarse en su casa, que ahí es su lugar. Seguimos viendo que a pesar de todo, de ser Estados Unidos una potencia, pues sigue viendo a la mujer de manera inferior. Entre los descubrimientos que dieron mucho de qué hablar se encontró el del anatomista italiano Broca en el siglo XIX. Él encontró una diferencia entre el cerebro masculino y femenino, y entre un tamaño de un 14% mayor. Esto para él arrojaba resultados importantes que le determinaban entonces el porqué las diferencias físicas y laborales que mencionábamos anteriormente entre el hombre y la mujer. Sin embargo, Darwin en su teoría de la evolución dista mucho con este dato de Broca, porque él señala que la vida es cambiante, es modificable y con el paso del tiempo, pues como lo dice la evolución de la especie, pero a lo cual ambos sexos pueden tener y acceder. Entonces difiere mucho de lo que Broca decía del tamaño del cerebro. Quiere decir que entonces
ambos sexos tienen la misma posibilidad de alcanzar esas metas y tener los mismos objetivos y poder lograrlos. Lo mismo menciona Anne Fausto Sterling, que afirma que hay muy poca evidencia creíble para sostener la idea de que los hombres y las mujeres tienen habilidades matemáticas y verbales diferentes. Ella aquí en este estudio reveló que no era por sexo la diferencia, sino más bien dependía de cada individuo. Lo mismo Catherine Hill y Elena Silva en el 2005 llevaron a cabo una encuesta con estudiantes de la licenciatura en la primavera del 2005. Ellos descubrieron que es igualmente probable que tanto hombres y mujeres sean hostigados, pero aquí hay un dato muy importante. En esas diferencias se encuentra que los que mayor probabilidad hay de que hay que la misma probabilidad hay que los hombres y mujeres sean hostigados, pero sin embargo son los hombres los que están ocasionando este hostigamiento entre hombres y hacia las mujeres. La única diferencia dista en que los hombres lo ven gracioso, lo ven como algo aplaudible entre ellos y cuando se hacen a otras personas. Precisa que también el hostigamiento sexual se da mucho más dentro de los integrantes del personal académico, y esto sigue siendo un problema vigente, y más aún porque la mayoría de las víctimas prefiere más bien no denunciarlo. Entonces estos incidentes se quedan ahí y simplemente nadie se percata de ellos. Ahora vamos a hablar del modelo de Continuum Richardson 1997. Este modelo se opone al dimorfismo de la especie, es decir, a las creencias de deficiencias fisiológicas de las mujeres a diferencia de los hombres. Esa es una técnica estadística que evalúa la existencia y la magnitud de las diferencias en el desempeño cognitivo entre hombres y mujeres, convirtiendo los resultados de una amplia gama de estudios en unidades estándar que permitan una comparación significativa. Toma en cuenta la variabilidad al interior de cada conjunto. Los resultados encontrados fueron los siguientes: que las capacidades cognitivas no difieren mucho por sexo, no aparecen o en otros sesgos de información, que las diferencias por desempeño matemático, espacial, verbal son muy pequeñas y representan un porcentaje mínimo de variancia. Las diferencias aparentes se presentan hasta la madurez, pero no de manera confiable. Hay una evidencia de variación entre culturas en cuanto a su desempeño. Con el paso del tiempo, la magnitud de la diferencia de las capacidades intelectuales de hombres y mujeres ha disminuido o ha desaparecido. Entre los años a los que se está enfrentando la mujer en las universidades, en las escuelas y en las instituciones, se encuentra el hostigamiento, el abuso físico, la agresión sexual, el daño psicológico, las burlas, las exclusiones dentro y fuera de las instituciones, pues eso está teniendo efectos secundarios muy negativos hacia ellas. Entre ellos tenemos la baja autoestima, las malas calificaciones, no cumplir con metas por temor, no denuncian por miedo a las represalias, están teniendo aspiraciones más modestas a la hora de elegir carrera, precisamente por este temor de lo que sus compañeros puedan hacer o decirles. Y pues está creando suicidios a grandes escalas a las mujeres. Y pues sumamente alarmante. Desde la creación de las primeras universidades hasta principios del siglo XX, la sociedad exigía de las mujeres virtudes como la piedad, la pureza, la sumisión y la domesticidad como modelo de feminidad, y que resultaban ser elementos de exclusión para la educación superior, que reclamaba inteligencia, racionalidad y adquisición de conocimiento. La esencia femenina asignaba a las mujeres como propias las responsabilidades domésticas en una situación natural de vida. Bouquet nos narra que a mediados del siglo XIX muy pocas mujeres lograron, por primera vez, ser aceptadas como estudiantes a las universidades, pero para incorporarse a instituciones de educación superior
como profesoras o investigadoras, hubo que esperar hasta principios del siglo XX. Marie Curie, en 1905, fue catedrática de física en la Facultad de Ciencias de la Sorbona de París, al ocupar el lugar de su difunto marido, convirtiéndose en la primera mujer en un puesto universitario en Francia. De manera universal, existe un reparto disparejo de las académicas en los distintos niveles y áreas disciplinarias en la educación superior, por segregación tanto horizontal como vertical. La segregación vertical se refiere a las jerarquías. La segregación horizontal cuantifica la concentración en los sectores o campos de conocimiento, sin evaluación ninguna de las oportunidades. La investigación científica cuenta con baja participación femenina. Proporcionalmente, la participación de mujeres es poco menos de 1/3 del total de investigadores y a nivel doctorado es menor que en licenciatura o maestría. Esto es de acuerdo a las cifras otorgadas por la UNESCO. De acuerdo a la evolución del ingreso del personal académico por sexo, como lo podemos observar en la gráfica, Buquet nos comenta que poco a poco la participación de ambos sexos en el personal académico de la UNAM se ha ido equilibrando. Los nombramientos asignados generan diferencias de estatus, salariales y de contrato. En este punto, la participación de las mujeres como investigadoras y eméritas, nombramientos simbólicos importantes, es de menos de 1/3 de las primeras y menos de 1/5 de las segundas, en relación a sus colegas masculinos. En el nivel más alto de los nombramientos, de tiempo completo, como vemos en la gráfica, la porción de investigadores, indicados con verde los investigadores que son del sexo masculino y con morado las investigadoras, podemos observar que la participación femenina es menor y no se espera que con el tiempo aumente, pues puede haber retrocesos. Buquet nos comenta que la plantilla académica de la UNAM no cuenta con un crecimiento equilibrado de académicas en los distintos nombramientos. Los 2 nombramientos de mayor peso en la vida académica requieren de equidad en su distribución en razón de género, como lo podemos ver en la gráfica, en cuanto a los nombramientos de investigador y de profesor de carrera. El programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE, y la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, es un reconocimiento a la calidad y productividad, además de una compensación económica al salario. El PRIDE cuenta con 4 niveles y el más alto es solo para sobresalientes, y es justo en este nivel que la participación de las mujeres es muy baja, como lo podemos observar en la segunda gráfica. De igual manera sucede con la presencia femenina en el SNI. En la gráfica inferior podemos ver lo que acabamos de comentar. La presencia de las mujeres en el SNI es realmente del 21.1%. En la gráfica de pastel superior podemos ver la participación masculina como mayoritaria absolutamente y la de las mujeres es poco menos del 30%. En la práctica docente, mientras más alto es el nivel de estudios, menor es la participación de las académicas en la formación de investigadores, investigadoras y recursos humanos especializados. Las académicas tienen menor participación en las facultades que se encuentran en Ciudad Universitaria, pero mayor participación en la Escuela Nacional Preparatoria. La participación de las académicas está muy concentrada en enfermería y trabajo social, carreras tradicionalmente consideradas como femeninas.
Eso lo podemos observar en la gráfica superior, la distribución de profesorado de asignatura por escuela de nivel superior y sexo. Las académicas tardan más tiempo para lograr crecimiento profesional y reconocimiento académico y monetario. Un grupo importante de académicas obtiene menor cantidad de promociones. Las académicas participan en mayor número en los niveles más bajos de los nombramientos. Las mujeres siempre han trabajado dentro y fuera del hogar. A pesar del aporte económico de las mujeres, los hombres no comparten las responsabilidades domésticas y familiares. Las mujeres deben desarrollar su trabajo remunerado adicionalmente a sus responsabilidades domésticas y familiares, lo que representa una doble jornada, situación que pone en desventaja a las mujeres. El sometimiento y reclusión doméstica de la mujer posibilita la libertad de los varones. Todas estas circunstancias repercuten en los niveles de productividad académica de las mujeres. En esta diapositiva se marcaron algunos obstáculos en las trayectorias académicas de las mujeres, como las responsabilidades familiares, el cuidado de los hijos y las hijas, el cuidado de personas mayores, el cuidado de personas en situación de enfermedad o discapacidad, la realización de tareas domésticas y también las actividades relacionadas con la administración y funcionamiento del hogar. La carrera académica de las mujeres recibe nombramientos diferentes, en un nivel más bajo que el de los hombres. Con ello, los ingresos económicos también tienen diferencias. Para equilibrar su gasto, requieren más de un trabajo en muchas ocasiones, por lo que el tiempo para trasladarse se vuelve mayor y la cantidad de desplazamientos al día también es mayor. Con la diferencia de recursos económicos, se tiene que vivir en un lugar más lejano donde las rentas sean más económicas o las casas sean más baratas. Y la posibilidad de tener un vehículo particular que les permita transportarse de manera más rápida, pues también se ve más lejana. Y el tiempo de transporte público se hace más largo. Las mujeres normalmente hacen al menos 10 horas semanales adicionales de trabajo doméstico. Los hombres, más o menos alrededor de 5 horas semanales adicionales de trabajo doméstico. Para las mujeres la maternidad es un obstáculo para avanzar. Para los hombres, la paternidad no es un obstáculo para avanzar, pues tienen las mismas posibilidades que las mujeres solteras y sin hijos. Para las mujeres, su carrera se sostiene en el trabajo doméstico de otras mujeres. Para los hombres, es muy probable que mujeres representen la solución a las necesidades de trabajo doméstico. La investigación de Christine Guerneras y Agnes Wold sobre los procedimientos del sistema de revisión de pares del Consejo de Investigación Médica de Suecia encontraron que para una beca de postdoctorado una solicitante femenina requería ser 2,5 veces más productiva que un solicitante masculino para ser considerada igual a él. Los comentarios sexistas y el hostigamiento sexual dañan relaciones laborales, así como autopercepción y valoración de capacidades de las mujeres. La violencia de género en las universidades es un problema que cruza muchas fronteras: etaria, social, cultural, económica, geográfica, y se podría considerar universal. En la UNAM no hay un protocolo o sistema de atención para violencia de género dentro de la universidad. Además, existen comportamientos discriminatorios que afectan el avance de las académicas en la educación superior,
considerados normales, como no tomar en cuenta a las mujeres solo por ser mujeres, situaciones de aislamiento, limitar oportunidades de contribución profesional y otros más. Género y conocimiento. Dentro de los años 80 en España se favorece a los estudios, ya que la ley de la reforma universitaria favorece la creación del Instituto de la Mujer y la divulgación de investigaciones y formación de estrategias. En 1983 se realizan actividades a favor de la mujer a través de convocatorias políticas. Varias universidades de carácter nacional e internacional crean líneas de investigación. En 1987 se publica un estudio psicológico llamado Sexo y Género, donde se busca estudiar las diferencias sexuales científicamente. En 1993, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, realizada en Viena, reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye ya una grave violación a los derechos humanos. Pero la educación superior pone gran cuidado al mantener su imagen. En muchos espacios universitarios, la violencia de género forma parte de la cultura institucional y se viene manifestando abiertamente y sin cortapisas desde tiempos remotos. México en el mundo existe un gran mensaje oculto. Mujeres regresen al sitio donde pertenecen. Vamos a navegar un poquito en la historia para conocer cómo fue este camino tan difícil que tuvo que llevar desde siglos atrás la mujer para tener ahora un poquito de lugar en las universidades. Veamos, en el siglo XII y XIII el sacerdocio estaba completamente vetado para las mujeres. En las universidades, durante 7 siglos se excluía por completo a las mujeres. Igualmente en la Edad Media, pues lo hacían para supuestamente prevenirlas de las tentaciones y que siguieran conservando su pureza. La Real y Pontífica Universidad de México en 1553 no admitía mujeres. Los mulatos, las castas y descendientes de judíos y las mujeres estaban excluidos completamente de las escuelas. Las mujeres pues debían quedarse en sus casas, no podían hablar, no podían ser vistas, no tenían derechos y eran completamente subordinadas a las leyes y mandatos de los hombres. Ellas simplemente eran más que un mueble, peor que un mueble, ¿no? En Occidente se excluye a las mujeres del mundo del intelecto y se les destina completamente las tareas inferiores del cuidado y de la domesticidad. En la comunidad familiar opera el poder absoluto de los desiguales por naturaleza y en la comunidad política se rige por los que son iguales por naturaleza. O sea, los hombres como son iguales por naturaleza toman ese mismo efecto en la comunidad política. Sin embargo, las mujeres al no ser iguales simplemente están excluidas. Esta dimensión política de la organización social pues corresponde a una serie de procesos del orden cultural que tipifican las actividades como adecuadas para ser desempeñadas por hombres y inadecuadas para las mujeres, lo cual pues también trae la división sexual del trabajo, lo cual completamente inamovible en esa época. Promueve la segregación ocupacional, creando desigualdad entre los sexos, ¿no? Ahí empezamos a ver cómo empiezan a dividirse esas leyes masculinas y las que les daban a las mujeres, que definitivamente las mantenía ahí. En 1865 en la Universidad de Zúrich, por primera vez se dio la inscripción a cursos regulares a mujeres. En 1878 en Londres se extendieron los títulos universitarios. Cabe mencionar que únicamente a carreras denominadas femeninas. En 1861 en Francia hubo la primera mujer que aprobó un examen a nivel licenciatura y en 1880 en México en la Nacional Preparatoria algunas mujeres reivindicaron su derecho a estudiar y lo hicieron oficial, ¿no? En Europa, pues las mujeres se inscribían en letras, en farmacia, en medicina, como mencionaba anteriormente, en las carreras denominadas como femeninas. En un tercio del siglo XX, esta división sexual de profesiones colocó las adecuadas para un sexo y las otras para el otro sexo, como actividades inapropiadas y apropiadas. En el 2005 y 2009, en la UNAM, el índice de feminidad
Sigue en incremento de inscritas a las carreras femeninas como psicología, dentista, pedagogía, y pues seguía igual. La cantidad de carreras masculinas pues eran ingeniería civil, mecánica, electricidad, física. Por ejemplo, de las carreras femeninas se escribían 37 y en las masculinas 525 de hombres. O sea, seguimos viendo una diferencia muy enorme. Sin embargo, en evolución numérica, pues hubo cierta cantidad significativa, pero en condiciones de igualdad, ¿no? Simplemente seguíamos en los mismos términos. Vamos a navegar un poquito en la historia para conocer cómo fue este 1988, año de varias propuestas. Se realizó durante el Seminario Interdisciplinar de Investigación Feminista un estudio sobre mujer y psicología. En la Universidad de Granada se da el primer encuentro interdisciplinar de estudios de la mujer. Profesores de 3 universidades realizan proyecto donde se analizan las consecuencias psicológicas derivadas de la condición humana de pertenecer a una especie con reproducción sexuada. Se plasma una obra por Fernández sobre el sexo y género desde 3 perspectivas: evolutiva, diferencial y social. Se plantea que la familia e interacciones dentro de la escuela generan una mayor flexibilidad en los roles de género. Es entonces donde la violencia de género es ubicada como un problema político, ubicado en las universidades como agresión física y sexual y psicológica, sin condición de nacionalidad, edad, clase social o nivel académico. Década de los 90, de 1990 a 1999. Comienza la expansión de los estudios de mujeres y géneros. En la Universidad Autónoma de Madrid, así como en otras universidades, se constituyen los primeros institutos de investigación. Se realiza la constitución de UDEM, se firma convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en el que el Plan de Estudios de las Mujeres y de Género queda integrado en el Plan Nacional de 1+D. Se publican varios estudios sobre investigaciones psicológicas, uno fundamental, el sobre la doble realidad del sexo y el género, perspectiva actuales, entre otros. A principios del siglo actual se inicia un interés importante sobre los estudios de mujeres y género, desde un punto de vista psicológico, por lo que las publicaciones en revistas y libros en los que participan diversos profesores de las universidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca y otros participan. Aun cuando se tratan varios temas de género en las investigaciones, los autores coinciden en el que el sexo y el género tienen peso en el psiquismo humano y el paradigma relacional tomado como modelo de análisis. Hubo muchas publicaciones importantes en universidades como Granada, Málaga, Sevilla. También se iniciaron programas oficiales de posgrado sobre estudios de género, identidad, ciudadanía, relaciones de género, género y diversidad. Fernández realizó un estudio de sexo y género desde las perspectivas evolutiva, como procesos biológicos de sexuación, diferencial, estableciendo diferencias intersexuales en habilidades cognitivas, desarrollo motivacional e índices de masculinidad y feminidad. Social, con base en la hipótesis de androginia y roles tipificados de género, socialización familiar e interacción familia-escuela. Barberá y Cala se refieren a la profundización en el significado psicológico del sexo y del género, tomando en cuenta factores biológicos, reasignación sexual y género. Papeles del psicólogo. En su número 88, el año 2004, publicó Género y Psicología, intervenciones psicológicas en violencia de género, que se refiere a la naturalización e invisibilización de la violencia, donde analiza características del agresor y posibilidades de intervención. Morales y Cuadrado, en Psicología General y Aplicada, publican en 2004 sobre la psicología y el acceso de la mujer a la función directiva, que trata sobre prejuicios en el acceso y promoción de mujeres
a puestos directivos. El término género surgió por primera vez en el espacio clínico, con el estudio de personas hermafroditas. Gail Rubin, antropóloga, diferencia los conceptos sexo, hombres y mujeres, y género como la disimilitud entre hombre y mujer, pero estableciendo el sistema sexo-género. El sexo resulta ser una variable dicotómica y excluyente. El género admite gradación y variabilidad. El androcentrismo dominante dirige la edificación psicosocial de la feminidad y de la masculinidad, como también las diferencias designadas en función del sexo biológico. Tenemos como variable un sujeto y como otra variable un estímulo. Tenemos también estereotipos de género que pueden ser afectados por esquemas mentales y por prejuicios sociales. Y dependiendo de estas afectaciones también, los estereotipos de género pueden marcar la percepción, la valoración, las expectativas, el autoconcepto, las atribuciones causales y las relaciones interpersonales de ese sujeto. La interpretación del mundo normalmente se hace desde los agrupamientos sociales que se forman. Pueden ser de tipo A, B, C o D. El agrupamiento social que vamos a llamar A es un agrupamiento social con mucho poder. Es homogéneo e internamente es diferente de B, de C y de D. Otro tipo de agrupamiento con valoración social B, también homogéneo, pero también es internamente diferente a C y a D. Ellos tendrían mediano poder. Pero hay otro tipo de agrupamientos con valoración social C. Son homogéneos internamente y diferentes de A, B y D. Este grupo tiene muy poco poder. Hay agrupamientos también con valoración social D, que son homogéneos internamente y diferentes de A, B y C. Estos grupos sociales tipo D tienen baja representatividad social. Cada uno de estos agrupamientos tienen un esquema a seguir. Cada uno tiene sus propias reglas, tiene su simplificación, su acomodación familiar, pero también existe una distorsión en cuanto a la percepción que tienen de los agrupamientos con valoración social C y a los agrupamientos con valoración social D. Esta distorsión provoca prejuicios y estereotipos. Los estereotipos pueden ser de género, de sistemas de creencias también. Y en cuanto a los sistemas de creencias, se generan modelos comportamentales y factores ideológicos. Y en cuanto a todas estas situaciones, se dan las relaciones entre estos 4 grupos sociales con diferentes poderes, diferentes cantidades de poder. Y algunos, los grupos con valoración social C, con escaso poder, y los de valoración social D,
con baja representatividad social sufren muchos efectos de los prejuicios y estereotipos, tanto dentro de su mismo grupo social como por parte de los otros grupos que les son completamente ajenos. Los niveles de género que integran la acción de género son sociocultural, que es la ideología de género a través de los estereotipos que ofrecen los medios de comunicación, estructuras familiares y laborales, con base en diferencias entre hombres y mujeres. Interactiva, que son comportamientos específicos en las interacciones sociales. E individual, que es la aceptación de las diferencias de género, adoptando comportamientos y actitudes de acuerdo a las exigencias sociales. Las entrevistas, según Delgado 2008, expresa que la entrevista es una de las herramientas de los métodos cualitativos, el mecanismo idóneo para la investigación del significado, que cobra la realidad vivida por medio de un intercambio de comunicación entre las personas, entre dos personas, entrevistada y entrevistador, y se pueden dilucidar las pautas que caracterizan el vivir de las y los individuos, cómo experimentan sus sentimientos, aspiraciones, perturbaciones, dificultades o conflictos, aquellas situaciones que consideran valiosas o importantes en su devenir. De la diversidad de entrevistas, la más recomendable para las investigaciones con perspectiva de género y las feministas es la entrevista no estructurada, libre, abierta o, como la nombró Nahom, entrevista profunda, porque a través de ella es factible nombrar aquello que posiblemente no se considere poseer o conocer. Los tipos de entrevistas. La estructurada son aquellas en las cuales el entrevistador sigue una guía de preguntas específicas. Las semiestructuradas se basan en guías de preguntas, pero el entrevistador tiene la libertad de argumentarlas según lo crea necesario. Las no estructuradas o abiertas son aquellas que consisten en una guía de contenido acerca del tema a manejar con la flexibilidad por el entrevistador. Estas últimas son flexibles y se pueden realizar por etapas, son informativas, no hay guías estructuradas para las preguntas, es anecdótica y amistosa para el entrevistado, su contexto es social. Las preguntas son abiertas y neutrales para lograr neutralidad en la información recabada y que el entrevistado comparta sus experiencias. Tipos de preguntas en las entrevistas según Grinnell, Williams y Unruh, 2009. Preguntas generales. Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa. Por ejemplo, ¿qué concepto tiene acerca de la violencia de género? Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para obtener información más profunda. Ejemplo, ¿la violencia de género es más concurrente en el hogar? ¿Ha sufrido alguna situación estresante al respecto? En las preguntas de contraste, se le cuestiona sobre similitudes o diferencias sobre un tema. Ejemplo, si tuviera que elegir manejar motos, ¿qué tipo de protección usaría, a diferencia de otras personas, y por qué? Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de algún suceso o categoría. Ejemplo, ¿qué factores afectan a que las mujeres no denuncien un abuso? Para este trabajo contamos con el respaldo de la bibliografía que tenemos anotado al final de nuestro trabajo, como fueron Perspectiva de Género en la Psicología Académica Española, de Barberá y Cala, Intrusas en la Universidad, los 2 primeros capítulos de Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, de la metodología de la investigación, la visión de los pares, de Delgado, Mujer y Ciencia, la situación de las mujeres investigadoras en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, de FECIT, el Compendio Mundial de la Educación 2010, comparación de las estadísticas de educación en el mundo, de la UNESCO,
y la metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista.